La base Dulce, parte 1. Laboratorio alienígena secreto. Hay un lugar en el desierto de Nuevo México del que nadie habla oficialmente. Un lugar enterrado bajo tierra tan profundo como las mentiras que lo ocultan. Un sitio del que se rumorea que esconden criaturas no humanas, experimentos inhumanos y una guerra secreta entre especies. Ese lugar es la base Dulce. Este es un tema del que podemos hablar horas y horas. Y esta es la parte 1 de 3. Se cree que es una base militar de tipo experimental e investigación entre humanos y aliens, y estaría situada en la Archuleta Mesa, justo en la frontera entre Colorado y Nuevo México en Estados Unidos. Y si les hace eco por Nuevo México, pues sí. Se dice que tiene una fuerte conexión con el incidente Roswell, situado en el mismo estado. Hay testimonios donde afirman de la existencia de 129 bases subterráneas bajo el suelo de Estados Unidos, todas conectadas entre sí por trenes de alta velocidad y de miles de millas de extensión. Las más populares serían el Área 51, Base Dulce, NORAD, Fort Hood y también Roswell, como uno de los centros de acceso. Han habido numerosos testimonios de sucesos extraños relacionados a Dulce, desde el avistamiento de ovnis hasta animales con órganos mutilados sin heridas ni sangrados, además de un terreno muy resistente para albergar una gran estructura subterránea. De acuerdo a las teorías, lo que hay allí abajo serían extraterrestres, más específicamente los grises, y estos tendrían tecnología muy avanzada en nuestra época. Se dice incluso que la milicia estadounidense cuenta con tecnología muy avanzada a 45 años en el futuro. Y esto no es todo, porque de acuerdo a geólogos y topólogos que han estudiado el suelo, dicen que esta mesa tiene unas condiciones muy propicias para albergar unas grandes estructuras subterráneas, ya que el terreno es muy resistente. Y en efecto, sí sería muy factible un asentamiento de estas magnitudes bajo el suelo y de una gran extensión. Cronológicamente, su historia ha salido a la luz desde más o menos 1940, pero hasta la década de los 70 comenzó a tomar muchísima fuerza. En los 1970, policías estatales de Nuevo México reportan haber visto sofisticadas naves espaciales silenciosas. Y no hablamos de uno ni dos avistamientos, sino de varios que fueron reportados por estos policías. En 1975, un ex policía estatal de Nuevo México llamado Gabe Valdez reporta los primeros casos de mutilación de ganado, siempre todos ocurridos en el norte de Nuevo México, muy cerca de la base Dulce. Hablamos de animales encontrados sin sangre, con órganos removidos quirúrgicamente y con la evidencia junto a ellos. Según el mismo Valdés, dice que los predadores no dejarían máscaras de gas, barras de luz ni radares. Y uno de los hallazgos más inquietantes fue que dentro de una vaca que yacía muerta con los órganos expuestos o removidos, en su interior había un feto, pero no era un feto de vaca, sino de un ser grotesco que parecía humano, pero tenía características de mono y de sapo. Este policía y sus compañeros, muy sorprendidos, intentaron ver qué es esto y se dieron cuenta que no tenía huesos en la cabeza. Toda la cabeza estaba simplemente llena de agua. En 1979, el ingeniero Paul Bennewitz, que en ese entonces trabajaba con contratistas militares, comienza a interceptar lo que él cree que son comunicaciones extraterrestres y que las ondas provienen de Dulce. Según sus hallazgos, la señal proviene desde muy profundo en el subsuelo y asciende hasta las estrellas. También tiene grabaciones de lo que parecen ser ovnis sobrevolando esta misma zona. En 1980, Bennewitz informa al gobierno sobre sus hallazgos y de inmediato la Fuerza Aérea y la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lanzan el proyecto Mirage, una operación de desinformación para desacreditarlo y hacer que su salud mental se deteriore. Bennewitz se dio cuenta de todo esto y reportó que incluso su esposa estaba siendo controlada por los grises. Bennewitz tenía pruebas de grabación e incluso fotografías. Él fue recluido en un hospital psiquiátrico y después de esto todas las pruebas que tenía, incluso fotografías a color documentando esta base Dulce, todo ello desapareció de su casa misteriosamente después de una visita de los agentes del proyecto Mirage. Y después no se volvió a saber absolutamente nada ni de Bennewitz ni de otras personas que también intentaron sacar a la luz estos proyectos militares con extraterrestres. Todos los exmilitares que intentaron divulgar esta información junto a él desaparecieron misteriosamente, pero en esto vamos a ahondar más adelante.
En 1983 surgen los primeros rumores de que la base tiene varios niveles subterráneos y que contiene instalaciones de experimentación conjunta entre humanos y alienígenas, y en ese entonces exploraron 3. En 1987 aparecen testimonios de supuestos empleados como Thomas Castello, quien dijo haber trabajado como guardia de seguridad en esta base militar. Y Thomas Castello revela la existencia de que la base tiene en total 7 niveles subterráneos, 7 niveles secretos, en donde se practica la clonación, experimentos con humanos y colaboración con seres grises. Él aseguró que hubo un conflicto armado entre militares y extraterrestres en 1979, que fue tan terrible que dejó 66 soldados muertos, y en ese momento él fue uno de los que logró escapar y comenzó a divulgar esta información. En 1995, 2 ex trabajadores que habían estado relacionados con esta misma base dulce y con algunas otras comenzaron a dar charlas públicas donde afirmaban que ellos habían trabajado en instalaciones subterráneas similares y mencionan a Dulce como punto clave. Más específicamente se trata del ufólogo John Lear y el ex ingeniero Phil Schneider. Algo muy curioso es que, por ejemplo, Phil Schneider era un especialista en detonaciones y construcciones subterráneas, y él afirmó haber trabajado en la construcción del Área 51 y de la base Dulce. Y Phil Schneider, esta misma persona, afirmó que hubo un enfrentamiento entre los militares y los extraterrestres. Y Phil Schneider aseguró que mientras él estaba trabajando en la construcción de la base Dulce, este señor iba en presencia de otros militares de rangos muy altos, y dijo que mientras intentaban figurar qué era lo que había sucedido con la máquina, se dieron cuenta que había una especie de construcciones y vieron una figura muy extraña que los veía fijamente. Él se asustó, tomó su arma y comenzó a disparar, y en ese momento comenzó la guerra entre ambas especies. Una de estas figuras le disparó un rayo a Schneider que impactó su mano, y a raíz de esa gran explosión de energía él perdió las uñas de todos sus dedos e incluso perdió algunos en este enfrentamiento contra los grises. Después de esto, esta persona desarrolló cáncer y estuvo 400 días hospitalizado. Todos estos gastos médicos los cubrió el gobierno, y cuando le dieron de alta eliminaron su reporte de lo que había sucedido y ya no había ninguna prueba, ni registros, ni facturas médicas de todo el tiempo que duró en el hospital. Pero en sus extremidades seguía teniendo las secuelas de este enfrentamiento. En 1999 se publican unas fotografías satelitales que tenían anomalías térmicas, todas en la mesa Archuleta. Y algunos expertos que han analizado estas fotografías de las anomalías térmicas llegaron a la conclusión de que indicarían la presencia de tecnología subterránea activa en esta zona. Desde 2003 ha habido numerosos testimonios de abducidos que indican haber sido llevados a las instalaciones subterráneas con características como luces blancas, tanques de líquido con cuerpos humanos e inhumanos al estilo de lo que vemos en películas de ficción. Desde entonces, varios investigadores paranormales han intentado registrar esta zona buscando pistas de la base Dulce. Y aunque no han logrado llegar allí como tal, pues sí ha habido instrumentos que registran interferencias electromagnéticas inexplicables y ruidos subterráneos. Los rumores dicen que la base Dulce tiene 7 niveles subterráneos y cada uno es más siniestro que el anterior. En el nivel 1 y 2 se encuentran las oficinas de seguridad y control. En el nivel 3 habrían habitaciones y vigilancia del personal humano. En el nivel 4 harían investigaciones sobre control mental, telepatía y clonación. En el nivel 5 estarían las habitaciones para los alienígenas grises, únicamente grises. En el nivel 6 estarían lo que llaman el Nightmare Hall o la sala de pesadillas. Allí estarían todos los seres híbridos, los humanos alterados genéticamente y las mutaciones. Y en el nivel 7 estaría lo más loco: cámaras de criosueño, disección de humanos y bancos de órganos. Esta información, como les digo, fue revelada por supuestos ex empleados como Thomas Castello. Thomas Castello, como lo mencioné, habría sido un guardia de seguridad de esta base. Si esto no es suficiente de todas las teorías de conspiración que ya he mencionado, pues hay muchas otras cosas tan sospechosas como todo esto. Varias de estas personas relacionadas con este y con otros casos de la investigación de los fenómenos extraterrestres quedaron tan traumados por este suceso y por algunos otros que se dedicaron a investigar el fenómeno OVNI, pero siempre todos sus finales son muy, pero muy sospechosos. Esta gente no era una loquita como los quisieron hacer ver, era gente que tenía muchos estudios, incluso doctorados. Por ejemplo, Paul Benewitz era físico, ingeniero electrónico y piloto e investigador de ovnis. Él finalmente fue internado en el hospital psiquiátrico y después desapareció y no se supo nada más de él. Cuando uno busca su información en internet parece haber sido completamente eliminada y ya no es posible recuperar sus entrevistas ni nada.
Paul Bennewitz era un científico ingeniero que vivía en Albuquerque, Nuevo México. Él era dueño de Thunder Scientific Corporation y trabajó con contratistas militares que desarrollaron equipos de detección electrónica. Su empresa fue muy exitosa y a día de hoy uno de sus hijos logró retomar el control y seguir con el negocio. Pero el problema de Bennewitz es que en los años 70 y 80 comenzó a interceptar las comunicaciones de radio que eran muy extrañas cerca de esta base de Kirtland y cercana a la zona de Dulce. Él tenía grabaciones de ovnis sobrevolando esta área, incluso fotografías, pero después de informar todo esto al gobierno fue completamente desacreditado. Y siempre le daban más y más datos falsos con el fin de proteger programas secretos de las pruebas militares que hacían. Finalmente él desarrolló una paranoia severa y fue hospitalizado por problemas psiquiátricos. Falleció en 2003. Thomas Castello sería un ex oficial de seguridad de la base Dulce. Realmente nunca se ha podido comprobar que Thomas Castello legalmente existiera, pero sus testimonios comenzaron a circular muchísimo desde los años 90. Afirmó que había trabajado en los niveles subterráneos de Dulce. Describió la existencia y el desarrollo de experimentos genéticos, de cámaras de tortura, de seres híbridos y de la colaboración con los alienígenas grises. Según él, en el conflicto del 79 pudo escapar de la base y decidió comenzar a divulgar lo que sabía. Pero Thomas Castello también desapareció muy misteriosamente, después de entregar documentos y dibujos de la base. En realidad muchos creen que finalmente él fue eliminado por agencias gubernamentales. Y realmente si intentan buscar su registro oficial del gobierno, nunca van a encontrar una persona con este nombre que haya trabajado para el gobierno o para el ejército. ¿Conspiración? ¿Casualidad? ¿Invento? Y Phil Schneider tampoco era un loquito como lo hicieron ver. Fue un geólogo ingeniero estructural, experto en explosivos y construcciones subterráneas, y él aseguró haber trabajado en proyectos de construcción de las bases subterráneas como Dulce y el Área 51. Dijo que durante una excavación en 1979 se encontró con los extraterrestres grises. Entonces, cuando se asustó y disparó, él resultó herido de vuelta, perdiendo varios dedos y sufriendo muchas quemaduras en su cuerpo. Se dio cuenta que hubo bajas de ambos lados y que los boinas de inmediato comenzaron a empaquetar los cuerpos, tanto de grises como de sus compañeros, y fueron llevados a bases como el Área 51 y la base Dulce para realizarles experimentos, y después la existencia de todos ellos desapareció sin dejar ningún rastro. Así que él formalmente acusó al gobierno de encubrimiento, de experimentación y de colaboración extraterrestre. Pero muy misteriosamente, un día de 1996, Schneider fue hallado muerto en su apartamento. Según las autoridades, dictaminaron que se trataría de un suicidio por estrangulamiento con una manguera quirúrgica, pero su familia y todos los seguidores que tenía llegaron a la conclusión de que creen que esto fue una cosa orquestada, que en realidad Schneider fue asesinado por lo que sabía. Él dejó varias conferencias grabadas que aún circulan en internet, en donde se pueden ver todos los daños de esta guerra que presenció. Realmente hay muchísimas teorías alrededor de la base Dulce, cosas completamente anómalas como la mutilación de ganado en la zona desde los 70s, las desapariciones humanas sin resolver e incluso las abducciones con cirugías sin cicatrices aparentes. La teoría más alimentada es que se cree que los alienígenas grises trabajarían en conjunto con las fuerzas militares estadounidenses. Ellos realizan pruebas genéticas para crear híbridos y también para estudiar nuestra biología. Y es imposible dejar de lado todos los testimonios donde afirman haber visto tanques con líquidos extraños, en donde flotan cuerpos humanos y no humanos. Por supuesto, el gobierno niega toda la existencia de esta base. No hay documentos oficiales, no hay entradas registradas, pero lo que sí hay son testimonios, son mutilaciones, son interferencias electromagnéticas en esta zona y fotografías y videos que muestran cosas muy extrañas que suceden en la Mesa Archuleta. En las partes 2 y 3 voy a ahondar más sobre las estructuras de estas bases subterráneas, los 7 niveles, los tipos de experimentos que ocurren en este lugar y de cómo se han obtenido estas pruebas o de cómo han podido ser alimentadas todas estas teorías conspirativas de cosas muy locas que puede que sea o no real. Y también les voy a contar más acerca de la vida de estos sujetos, de Paul Bennewitz, de Phil Schneider, de Thomas Castello y de los sujetos que han estado más implicados en estas historias de la base Dulce. Hay muchas teorías conspirativas detrás que incluyen a sus propios padres, desde que habrían sido agentes nazis traídos a Estados Unidos en el proyecto MK Ultra, de lo que ya medio les hablé en un video hace poco.
Esto es algo muy completamente loquísimo que los va a dejar súper anonadados. Así que no se lo pierdan y por favor antes de irse recuerden dejar un me gusta y suscribirse a este canal. Así que dime qué opinas, ¿es toda una conspiración creada o es una verdad que intentan ocultar? Como siempre, nadie tiene la verdad absoluta. Podría ser simplemente una leyenda o podría ser uno de los mayores experimentos secretos de la humanidad. Y si existe en este momento está trabajando bajo nuestros pies. Porque a veces las pesadillas no están allá afuera en el espacio, están bajo tierra. Si te gustó este video, deja un me gusta y suscríbete para no perderte la parte 2 y 3. Partes en donde ahondaré mucho más en las teorías y en estas personas que intentaron divulgar la información y que siempre tuvieron unos finales como muy trágicos y misteriosos. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Jen Mystery en todas partes y allí coloco videos de muchos otros temas de terror, de conspiraciones, de noticias actuales muy extrañas y de casos paranormales. De noticias actuales muy extrañas y de casos paranormales que me encantan. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.